Bienvenidos mentes inquietas y espíritus rebeldes a este espacio sin espacio donde la psicología y la espiritualidad nos darán la oportunidad a todos de crear nuevos pensamientos. Entre análisis profundos y debates irreverentes, exploraremos la compleja danza entre la mente y el espíritu, desafiando las etiquetas y desmantelando los clichés. Libera tu mente y que comience el caos consciente. No quiero que pienses como yo. Solo quiero que pienses. Hola, hola terrícolas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el punto más recóndito de este planeta donde nos estén escuchando. Le damos la bienvenida a este nuevo episodio, el episodio número 20, que pues domingo a domingo llega a ustedes para intentar desde nuestra parte que tengan una explosión orgásmica cerebral y que puedan tener nuevos pensamientos y enciendan más luces dentro de ese cerebro. Y bueno, le damos la bienvenida como invitada a este. Como invitada a una invitada recurrente. Es correcto. Hola, hola mis seres pensantes, ¿cómo están? Como ya les dijo Eve, el episodio 20 de este podcast, Solo Quiero Que Pienses, un podcast que no sabías que existía, pero que tampoco te imaginabas que ibas a necesitar tanto. Hoy vamos a hablar de algo que estoy seguro que va a generar un tanto de... No creo polémica, no lo quiero llamar polémica, pero sí va a generar un movimiento allí en esas neuronas para todos ustedes. ¿Verdad que sí? Es correcto, como lo hacemos siempre. Como lo hacemos siempre. Pero creo que el tema de hoy va a causar esa controversia. Esa era la palabra que estaba buscando, por lo que conlleva desde la ciencia y por lo que la parte espiritual plantea sobre él, ¿ok? Nada más y nada menos vamos a hablar de lo que son las experiencias místicas y los estados alterados de conciencia. Vamos a hablar de historias paranormales. Sí, vamos a hablar de historias paranormales como normalmente o coloquialmente conocer el mundo. Vale. ¿Por qué lado quieres comenzar primero? Vamos a hablar de la ciencia. Pero pregunto, ¿de los estados alterados de la conciencia o de las experiencias? Yo creo que comencemos primero por la parte de los estados alterados, porque creo que cuando nos vayamos a la experiencia, ahí se va a ir todo el episodio. Sí, realmente, pero vamos a darle como desde la connotación generalizada que siempre hacemos, desde ambas vertientes, desde ambas posiciones. Yo te quiero hablar esta vez al principio desde la ciencia, porque sé que desde la parte espiritual nos vamos a extender un tanto bastante. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, ¿pero por qué? ¿Me estás diciendo que yo que tengo verbo en No, yo no lo estoy diciendo por ti, sino estoy diciendo por cómo se va a manifestar la conversación entre tú y yo desde esa parte, justo con las experiencias que tú hayas podido tener, como las experiencias que yo haya podido tener, pero siempre balanceándolo desde la ciencia y la parte espiritual, ¿vale? Entonces, para la psicología, ¿ok? Las experiencias místicas son eventos profundos y a menudo transformadores que algunas personas informan y que involucran sentimientos de unidad, trascendencia en el tiempo y el espacio y un sentido profundo de lo sagrado. Estas experiencias pueden ser inducidas por diversas prácticas o sustancias como la meditación, hipnosis, el uso de drogas psicodélicas o la experiencia de trance en rituales religiosos. Pero por otro lado, el estado alterado de conciencia son cambios temporales en el estado mental normal de una persona sin ser considerada inconsciente. Estos estados pueden ser creados intencionalmente o pueden ocurrir por accidente debido a una enfermedad. Durante estos estados, las personas pueden experimentar percepciones, emociones y pensamientos diferentes a los habituales. Estos estados han sido utilizados en diversas prácticas terapéuticas como la hipnoterapia, la terapia de regresión y la terapia basada en la meditación. Es importante destacar que ambas, tanto las experiencias místicas como los estados alterados de conciencia, pueden revelar mecanismos psicológicos inconscientes que han estado interfiriendo
desde las profundidades de la psique, en la vida emocional, sexual, afectiva y cognitiva del individuo. Sin embargo, es esencial que éstas se abordan por la psicología o por la ciencia bajo la guía de un profesional capacitado. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros, para la ciencia, la psicología, cuando hay un estado alterado de conciencia, puede existir un trastorno mental, que puede ser bien sea una demencia, que puede ser bien sea un delirio, que puede ser una psicosis, que puede ser un trastorno por esquizofrenia. Cualquiera de esos trastornos que se pueden dar. ¿Cómo puede ser? Dependiendo de la experiencia de la persona, si hubo algún trauma, si no hubo, si hubo algún accidente físico o no. Mientras que las experiencias místicas, en cierta medida se le puede dar respuesta por, más bien, consumo de algún tipo de sustancia que le altera el estado de la conciencia y puede generar esa experiencia mística. Se habla muchas veces cuando uno no tiene, como profesional de la salud mental, cuando no tienes como que esa visión de que existe algún tipo de religión que te puede llevar a tener ese tipo de experiencia o algún tipo de consumo de algún tipo de sustancia, ¿ok? Lo puedes asociar automáticamente a una alucinación, bien sea o auditiva o visual, que la persona te manifiesta, ¿ok? Dentro de todo su proceso. Y ya más adelante yo les contaré mis experiencias dentro de lo que ha sido mi carrera. Pero, dicho esto... Nada, yo iba a cantar la canción de Calle 13. Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico. Yo estoy a punto de cantarla, pero mejor me callé la boca. No la vamos a cantar porque si estamos en YouTube nos desmonetizan aquí la cosa y bueno, ajá. Para lo espiritual. Por ejemplo, cuando comentaste ahorita que en la parte espiritual los estados alterados de la conciencia se llegan es a través de, obviamente, el consumo de ciertas sustancias. O la práctica de ciertas herramientas como es la hipnosis o la meditación. Es correcto. Y hay otras prácticas más que también te ayudan a entrar por poco tiempo a lo que viene siendo vamos a decirlo así, un pequeño momento de estado alterado de la conciencia. Okay. Por ejemplo, ¿sabías que cuando te colocas parada de manos y dejas la cabeza hacia abajo un tiempo aproximadamente, 1 minuto, 1 minuto y medio, ¿vale? Comienzas a alterar... Más allá de que tu madre al fondo te dice, muchacha, se te va a ir la sangre para la cabeza. Claro que sí, pero eso, es decir, lo que te quiero decir, eso, incluyendo eso, es una forma en la que puedes comenzar a alterar tu conciencia, precisamente para ver o para entrar a esa zona no material donde realmente buscas ingresar, porque realmente cuando buscas tener un estado alterado de la conciencia, estás buscando respuestas en otras partes de tu cerebro a la que no tienes la capacidad de entrar de una forma fácil, ¿ya? Okay. O sea, es como, vamos a decirlo así, cuando utilizas estos acompañantes externos para llegar a esos grados, es como si estos fueran el peaje para que tú puedas entrar a esa autopista. Cuéntame más. Creo que ya lo conté. Es decir, a ver, si utilizas, por ejemplo, todas estas es como que si tú fueras a pasar por un puente donde tienes que pasar por una taquilla para poder pasar por allí y llegar al punto al que quieres llegar, al que necesitas llegar, vas a pagar una tarifa. Exactamente. En este caso, pues no pagas, no es que pagas un peaje porque lo estás pagando, porque estás consumiendo algo para pasar allí. Lo pagas, ¿por qué? Porque para consumirlo de forma consciente al objetivo por el cual tú estás haciendo esa práctica, tiene que haber primero un proceso de guía, un proceso de depuración, un proceso no solamente de tu cuerpo, no es depurar solamente la materia, también es empezar a depurar un poco lo que viene siendo tu alma, tu espíritu, durante días de introspección, de meditación, de cero contacto con el mundo externo, de no tecnología, o sea, es un montón de preparación que tú tienes que tener para cuando vas a procesar a una terapia, vamos a decirlo, terapia, de alteración de la conciencia. Cuando no lo haces de esta manera y lo haces por hobby,
de esto que se ve de una canción muy famosa que se hizo hace poco, donde hablaba de una cosita que pasaba en la fiesta para todo el mundo y agua. Ajá, ok, ¿Vale? esa Que no famosa puedo- canción. Exacto, no puedo cantarla. ¿Qué pasa allí? Allí también estás entrando en estados alterados de la conciencia. Ujú. Y obviamente, ¿qué es lo que causa? Causa una adicción. Cuando tú entras y consumes ese tipo de sustancias, esas sustancias te llevan, porque son esa autopista, Ujú. obviamente a un estado alterado de esa conciencia. Ujú. Vas a tener acceso a información donde lamentablemente tu mente material no está todavía evolucionada ni preparada para lo que te vas a conseguir Ujú. después que pases esa autopista. O sea, tú todavía no estás maduro para todo lo que te vas a encontrar allí. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? También es cierto que cuando llegas allí es todo completamente diferente a lo que vives aquí. Entonces vas a vivir estados, o bien sea de placidez, Ok. o bien sea también de ciertas cosas que vas a ver, pero que te van a enganchar de una manera. Lo que hace la diferencia es con qué conciencia lo haces, cómo lo haces y para qué lo haces. Ok. Sobre todo la última, el para qué lo haces. Ajá, pero, ¿Por qué? Porque pero no es antes lo de mismo- entrar del por qué, para qué y todas esas preguntas, mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Es algo fuera de lo normal o es algo esperado para la espiritualidad? Ese estado alterado de la conciencia. No, los estados alterados de la conciencia son algo normal dentro de la práctica espiritual y están desde hace muchísimo tiempo, de siglos, desde que comenzó todo lo que es la parte Ujú. de la práctica espiritual. La espiritualidad está desde que el Telus comenzó a caminar en este planeta. Es decir, eso no es desde hace, no, comenzó en 1800, no. La espiritualidad está aquí en este planeta desde que los primeros Telus, que son los habitantes originarios de Gaia, están aquí. Ese proceso de esa alteración de la conciencia ya viene implícita con todo lo que tiene que ver la conexión espiritual, Ok. precisamente porque esas personas que pueden percibir los mundos a través de esos velos, es decir, otras dimensiones, tener viajes astrales, tener sueños lúcidos, quiere decir que es porque manejan ese estado de conciencia alterado de cierta manera habitualmente. Ok. Hay grados, claro que hay grados, porque no es lo mismo que te tomes una ayahuasca al nivel de alteración de conciencia que vas a tener, es decir, de reconexión hacia afuera que vas a tener, a las prácticas que tú puedes tener. Vamos a suponer todos los días que medites 1 hora y hagas introspección haciendo meditación y vas a llevarte hasta un estado de alterado de conciencia. O sencillamente, por ejemplo, con lo que viene siendo una respiración holotrópica, ¿vale? Es un poco complicado de decir la palabra. Holotrópica. Exactamente, que es un proceso donde se comienza a hacer un circuito de respiración Ujú. para alterar y esto te va a llevar hacia un estado alterado de conciencia. Aquí no estás consumiendo nada. Ajá, para las personas que nos están escuchando y que capaz por primera vez en su vida escucharon la palabra ayahuasca, ¿puedes explicar lo que significa? Bueno, la ayahuasca es un líquido que obviamente sale de unas raíces. Eso lleva un proceso de preparación y lo tiene que hacer una persona que lleve toda la vida. En estos casos normalmente se hablan de chamanes, que son los que están dentro de ese tipo de plantación, de ese tipo ese conocimiento les han pasado de generación en generación. Correcto, han sido preparados desde niños, desde Ujú. jóvenes en esas prácticas. Su abuelo o su padre era el chamán de la aldea, de la tribu, y fueron preparados en ese procedimiento, en ese ritual, porque eso conlleva un ritual de preparación, no solamente de parte del chamán y no solamente de parte de la bebida que vas a consumir, que en este caso es la ayahuasca, Ujú. sino también de parte de la persona que va a ingerirla. Como te digo, se requiere un proceso de preparación y de depuración, tanto material como mental de la persona que va a recibirlo. ¿Por qué? Porque incluso puedes caer en el grave problema que puedes quedar dañado e incluso podría llevarte hasta la muerte. Okay. O sea, si tú no lo haces con la preparación idónea y con la persona correcta, esto te puede derivar incluso hasta la muerte, porque estamos hablando que es una droga. Las drogas vienen también derivadas de las plantas, de todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Algunas, porque Sí, otras son sintéticas. Otras son sintéticas, pero son una imitación de lo que ya te consigues en la naturaleza. Okay. Obviamente, fíjate que las tribus
en los tiempos pasados, cuando antes no había sido tan sintetizadas tantas drogas, las tribus la utilizaban y solamente al que se le permitía hacer uso de este tipo de hierbas era precisamente al chamán, al religioso, al sacerdote de la tribu, y lo hacía para ciertas celebraciones en específico. Incluso quien más lo consumía era él, y era cuando, por ejemplo, necesitaba hacer algún tipo de conexión mucho más grande, cuando los guerreros de la tribu iban a alguna batalla o algún enfrentamiento o para alguna sequía, momentos donde ese chamán necesitaba una conexión más directa, profunda y fuerte con esos otros planos, donde recibía esa información, descargaba esa información y la descargaba entonces a su tribu. Entonces, para eso se requiere. Los estados alterados de conciencia es para que tú puedas conseguir respuestas allí sobre situaciones que aquí no te logran, no las logras bajar con facilidad. Pero, obviamente, ¿qué pasa? Vuelvo y repito, ellos también proveen un estado de euforia, de felicidad, dependiendo de lo que consumas. Entonces, acá, obviamente, las sintéticas producen ese estado de euforia y mucha gente la utiliza es para tratar de huir del desmadre de vida que lleva en esta realidad y, obviamente, esconderse en la euforia y en el bienestar que da estar en ese plano, en ese estado alterado de conciencia, porque obviamente sales de la conciencia que tienes acá terrestre y entras a otro nivel de conciencia. Entonces, los humanos, pues obviamente, cuando estamos muy fragmentados en esta realidad que vivimos, con la vida que tenemos, con las situaciones que pasamos, obviamente buscamos algo que nos produce dependencia porque nos permite salir de eso e irnos a otra parte. Por eso es que digo ahorita, cuando dije que era importante el para qué, porque no es lo mismo el que lo busques desde tu crecimiento espiritual, desde tu reconexión contigo mismo, desde acercarte más a todo lo que tiene que ver con la fuente primigenia, con todo lo que tiene que ver con el universo, con todas las energías, con todas tus memorias de las veces que has transitado en esta tierra, a que lo hagas precisamente por una diversión en una discoteca a las 2 de la mañana. Son dos cosas completamente diferentes. Ok, entonces, por lo que me estás diciendo, para alterar la conciencia a nivel espiritual, se busca con un objetivo en particular, que es buscar algún tipo de respuesta que en esta dimensión o en este plano, en este momento, de forma consciente no puedes tener acceso tan fácil. Es correcto. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que siempre hago alusión a esto, que en sí el universo y las dimensiones son como una gran tela de araña. Yo a eso le llamo las líneas luz del universo. No sé si en algún momento me las has llegado a leer o a escuchar cuando hablo sobre las líneas luz. Sí. ¿Vale? Sí. Bueno, estas líneas luz son como estas grandes telas de araña que se interconectan unas con otras. Entonces, ¿qué pasa? La densidad que hay en este planeta, en esta dimensión, nos complica a veces acceder a información que nos puede ser muy útil, ¿vale? Pero, obviamente, la misma densidad tiene que ser así para que nosotros podamos interpretar a cabalidad el papel o el rol que venimos a interpretar en la vida que llevamos, las enseñanzas que tenemos que aprender, pero nos dificulta esa materia, esa capa que recubre a este planeta es densa. Y hace más difícil que te puedas conectar con esas redes luz del universo donde está toda esa información. ¿Qué pasa? Cuando tú consumes esto o cuando comienzas a practicar la espiritualidad o empiezas a trabajar todo lo que tiene que ver con la respiración, pero lo que te lleve a ese estado alterado de conciencia te da la capacidad de poder conectarte más rápido a estas líneas luz. Es allí cuando yo digo que es precisamente ese peaje que pagas para ir a la autopista. La autopista es esa vía rápida para conectarte al punto donde tienes que llegar. Para no agarrar todo el tráfico que tienes que hacer. Porque los psicodélicos, vamos a decirlo de alguna manera, son esta autopista. O sea, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, la ayahuasca, los hongos, la hipnosis, la respiración, vienen siendo todas estas autopistas que son de vía rápida, único sentido y ¡pum! En 10 minutos ya estás en el punto. La meditación y los otros ejercicios derivados de eso son otro camino, pero que tiene tráfico. Que tiene tráfico y que aparte de eso tiene semáforo. Es decir, quiere decir que el trayecto y el tiempo van a ser más a largo plazo. Te vas a tardar, en vez de 10 minutos, te puedes tardar 3 horas.
Ok. O sea, esto es un ejemplo. No estoy diciendo que te vas a tardar con 1 a 3 horas, no. Lo que quiero decir Sí, es sí, que estás poniendo como un ejemplo. mientras con la ayahuasca puedes en una semana acceder a lo que quieres acceder en preparación y todo lo que tiene que ver, haciendo el proceso de meditación para que te lleve a estados alterados de conciencia, te pueden llevar 3, 4, 5, 6 meses. Ok. Ahí es a eso a lo que me refiero. Sí, es como un atajo, es una especie de atajo. Correcto. Okay, Por eso hablo de una autopista y una carretera con tráfico. Claro. Entonces, eso es lo que ocurre y cuando lo buscamos desde la parte espiritual, lo buscamos es para conectar precisamente con esas respuestas que a veces se nos hace difícil bajar de la nube porque el internet está lento. No sé si así lo captan un poco más rápido. Sí. El internet está caído, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Y hablemos de las experiencias místicas. Bueno, señores, la habitación es la 407. Vayan y agarren un las café. visitas, sí, no, la habitación es la 407, aunque hay una chica por ahí, Michelle, Ajá. que creo que también tiene la misma habitación que yo, y Sí, vamos a hacer van a hacer roomies. Sí. Exacto. Bueno, Michelle, espero que te guste el café, las arepitas y el pan, porque obviamente los visitantes nos van a llevar eso. Si nos escuchas en este podcast, un saludo y un beso, mi amor. Y bueno, nos llevan pancito, cafecito, me gustan las arepitas, que también me gusta, a ver, para irles diciendo, porque sé que después de esto... Las patatas. También me gustan las patatas, sí. Y los nachos. Y los nachos, por favor. Por favor, y eso sí, llévenme mucho té de manzanilla, que es el que me tomo todas las noches para dormir, y pues imagínate, lo voy a necesitar mucho. Así, un beso grandísimo, gracias por venir a visitarme, los espero el siguiente jueves. Ah, no, verdad, que todavía no me han metido. Todavía ya no, estaba todavía. No. Ya estaba en el papel creyendo que ya me habían internado. No, para nada. Bueno, a ver, imagínate, estados alterados de la conciencia. No, experiencias místicas. Claro, pero es que las experiencias místicas que tienes es porque ya hay un estado alterado de la conciencia para poder percibir esas cosas. Voy a replantear la pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que tú tuviste una experiencia mística? Niña, estaba muy niña. Uh-huh. Diría que habría sido poco tiempo que habían fallecido mis hermanos, mis hermanitos. Ya eso creo que lo escucharon en un episodio. Yo tengo 10 hermanos, pero lamentablemente de los 10, 2 fueron asesinados a muy corta edad. Una tenía 6 meses y uno tenía 9 meses y la otra tenía 1 año y medio aproximadamente. Ellos comenzaron a venir a mis sueños. Yo soñaba con ellos. Pero obviamente todo el mundo puede decir, claro, normal, si pues murieron, pues vas a tener sueños con ellos. Es normal que uno sueñe con las personas que han fallecido porque es una manera de la dependencia emocional, de extrañarlo, de no procesar bien el duelo, esas cosas normalmente pasan. El cuento era que en estos sueños donde nosotros nos conseguíamos, siendo yo todavía niña, tendría como unos 8 años aproximadamente, ellos estaban también, obviamente como bebés, relativamente, había un lenguaje entre nosotros que no era hablado en esos sueños. Era como si como si supiéramos lo que pensábamos los tres, sin necesidad de mover la boca. Como que si se comunicaran por telepatía. Sí, exactamente. Sabiendo exactamente lo que sentíamos, lo que pensábamos, como te digo, sin necesidad de mover la boca. Pero lo más curioso es esto que siempre cuento. En ese sueño, obviamente le decimos sueño, pero no era un sueño. Esto era que obviamente yo me desplazaba hacia algún punto. Pero en ese sueño, ellos sabían que ya ellos no estaban en este plano. Y yo era consciente que ellos tampoco ya estaban en este plano. Y era como ese punto medio donde se visitaban. Donde como decíamos, ya sé que ustedes no pueden ir para allá conmigo y que yo no me puedo quedar aquí. Porque ni ustedes pertenecen allá ya, ni yo pertenezco aquí aún. Entonces era como ese punto de encuentro de que los tres sintiéramos eso al unísono y que se sentía también. Una de las características que acompañaba esto es que no te puedo describir la zona porque no había nada. Es decir, era un estado donde sentías una completa placidez, una placidez absoluta. No sentías dolor porque aunque yo podía sentir eso que estábamos hablando entre nosotros de forma mental, esos sentimientos que habían de forma mental, no había dolor. No había dolor ni tanto de ellos ni mío. Había dolor allí.
Obviamente que cuando yo estaba o bajaba a este plano sí que me tocaba el dolor. ¿Por qué? Porque volví a agarrar el avatar de esta dimensión. Ujú. Y el dolor es inoculado en nuestro avatar. Ujú. O sea, es este cuerpo que tiene una biodecodificación, obviamente, y ese miedo, ese dolor, ese apego le pertenecen a este coche, a este carro. Ujú. No a nosotros en espíritu. Cuando nosotros salimos de aquí dejamos de sentir precisamente todo eso, porque eso son cosas inherentes. Es como cuando te compras un carro, es de color tal, tiene tantos, los faros tienen esto, Ujú. tienes 4 no sé tantos, 4 altavoces, 6 altavoces, una pantalla trasera, es decir, todas esas cositas que trae Sí, añadidas. los accesorios. Ese es tu carro. Y Ok. tu carro viene con ciertos accesorios añadidos. Pero cuando tú sales de este carro, nada de lo que él tiene te lo llevas. Ujú. Porque pertenecen a esta dimensión. Ok. Entonces, yo no sentía dolor. Yo me sentía completamente conectado a ellos en esa dimensión, pero no estábamos en un lugar en específico. No habían colores, no había absolutamente nada. Era completamente sin sonidos, sin olores, sin colores, pero también sin dolor. Había una ausencia completa del dolor, del sentimiento. Lo que había era una placidez, un confort, un bienestar, una sensación de plenitud absoluta, total, Ujú. total, completamente total. Cuando yo tenía estos sueños con ellos, esa era la sensación que yo sentía. Y fueron muchos los que tuve con ellos. ¿Y eran había alguna conversación en particular? ¿Te daban algún mensaje o simplemente era compartir un rato en la A noche? veces eran momentos donde compartíamos un rato y otras veces sí que soñaba con ellos y eran más como queriéndome decir, advirtiéndome de que tuviera cierto cuidado o tuviera más precaución para ciertas cosas. Ok. De decir que realmente en varias ocasiones llegaron a salvarme de situaciones que me pasaron porque ellos me advertían Ok. a tiempo. O sea, Ok. se me podían aparecer en sueños 3, 4 días antes de que pudiera pasar la situación que pasara. Ujú. Y ya yo sabía que con eso que tenía que estar muy precavida. Y Ujú. eso me ayudaba precisamente a que no me pasaran situaciones críticas donde incluso en alguna pude llegar hasta morir. Ok. Entonces es eso. Ya después de un tiempo, hace aproximadamente casi 10 años, ya no los he vuelto a ver. Ujú. O bien ya ellos han nuevamente encarnado Ujú. en este planeta, en otros cuerpos, con otras caras, en otras familias, para venir a vivir otras lecciones de vida, o sencillamente ya han regresado al plano al que pertenecen como Ok. seres, y por eso ya hace como 10 años que... Lo que llaman trascendió. Exacto, ya Ok. terminó de trascender. Ok. Entonces ya hace como 10 años aproximadamente que no los veo. Esa fue mi primera experiencia. Ajá. Además de soñar, porque, a ver, así como te pasó a ti con tus hermanos, me pasó a mí con mi mamá. Recuerdo que te lo conté el año Ujú. pasado. Creo que fue hace ya un poco más de un año. Donde también tuve un sueño donde prácticamente no nos dijimos nada ni la una ni la otra, pero ahí estaba, ¿ok? Y es como que uno, particularmente yo, desde el lado de la ciencia, aunque a pesar de eso, tengo mi mente un poco más abierta de lo que la tenía hace casi 16 años cuando me gradué, un poco más evolucionada, más que una mente abierta, más evolucionada. Igual genera como que un choque, sobre todo cuando es tu primera vez, cuando estás como que experimentando ese tipo de cosas por primera vez. Y recuerdo que yo me levanté y lo primero que hice fue escribirle a Eve, y no sé si tú me llamaste de una vez, porque yo estaba en Venezuela, no recuerdo si fue que me llamaste de una vez o que me preguntaste qué pasó, yo te lo conté por nota de voz. Y yo estaba choqueada porque incluso en la nota de voz estaba hasta llorando y ella me decía, tranquila, que eso quiere decir que todo está bien. O sea, no hay nada por qué preocuparse en ese proceso. Y ha sido la única vez desde que mi mamá falleció que la he visto en un sueño, básicamente. Bueno, eso es bueno. Quizás en ese momento, si fue la única vez, pues deriva el hecho de que estaba, de cierta manera, despidiéndose de ti porque estaba en paz para poder terminar de trascender a donde tenía que llegar. Ok. Aunque normalmente, pues, cuando las personas fallecen, es decir, cuando las personas trascendemos, Ajá. dejamos nuestro avatar, a ver, nos liberamos de este avatar y lo dejamos aquí, pasamos un periodo de tiempo como de rehabilitación, Ok. ¿ya? Primero para ver las experiencias que nos tocó vivir, y tú te miras como sentado ahí en un salón mirando. Era lo que hablábamos, creo que el episodio anterior, sí, de la película. Exacto, mirándote en la película diciendo,
es que ¿cómo hice yo eso? ¿En qué estaba pensando yo cuando hice eso? Y cosas así. Ujú. Y bueno, pasa un periodo de tiempo hasta que pues ya tú terminas de trascender, o bien regresas al plano al que perteneces, Ujú. o vuelves a reencarnar. Así de sencillo. Ujú. Obviamente yo sé que toda la gente que ahorita me está escuchando dirá, esta caraja se metió tremendo alucinógeno para hacer este episodio. Pues no, tiene en su organismo lo que tiene es té de manzanilla con cúrcuma. Y no saben que es que yo la fabrico naturalmente. Totalmente. Totalmente. Bueno, esa fue mi primera experiencia. Ujú. Ahora como experiencia mística pues he pasado muchas. Ujú. Entre esas pues la más icónica, vamos a Ajá. decirlo así, más icónica, Ajá. que es aquella en la que tanto te porfié de que sí que había estado en la habitación de tu mamá, Ah, sí. hasta que tú me hiciste confrontarme con mi pasaporte y darme cuenta que estaba a Que muchos estabas- kilómetros del país. Estabas en el en momento. Panamá Es en correcto. ese momento. Y No recuerdo si estabas ya en Panamá o estabas en Costa Rica, porque recuerdo que ese viaje fue Costa Rica-Panamá. Ok, vamos a contarles la historia para que puedan entender un poco el contexto. Mi mamá fallece en mayo del 2013 y justo en la semana que mi mamá entra por última vez a hospitalización, Eve con su ex esposo se van de viaje a Costa Rica y luego a Panamá. Y justo en ese fin de semana, mi mamá entró en fase agónica y falleció. Y el día antes de que eso pasara, yo le escribo a ella y le digo, disculpa que te moleste, sé que estás en un viaje, pero la cosa está así. Ella estaba en negación, que no. Yo le dije que sí, y pues no pudo estar acá en ese tiempo porque justo llegó. Mamá muere un lunes, el martes fue la cremación, tú llegaste el martes en la noche. Y nosotros nos vimos el miércoles, después de eso. Acá, luego de yo estar acá en España, nos pusimos a conversar y ella decía que ella sí había estado en la clínica, yo le decía que no, ella que sí y que no, y en el tema del cuento le digo yo, tú hiciste esto y esto, la última vez que la viste fue tal día, te fuiste al día siguiente y volviste ya después. Y ella juraba que estaba en la habitación, incluso me la describió perfectamente, la habitación de la clínica, y las personas que estaban allí o que pasaron allí en el día que ella conocía, en el momento... el sitio por el cual yo entré y donde estaba... Y donde estaba justo parada. Donde le di el beso a tu madre. Justo donde ella estaba parada, todo el cuento, toda la cosa, tal. Y ahí yo hago clic y yo le digo, ella estuvo mirando hacia un punto en específico de la habitación durante todo el día domingo y todos pensábamos que era ese pensamiento de que, bueno, mi abuela la vino a buscar, No era mi abuela, era ella. Sí, yo pasé todo el domingo entre dormida prácticamente. ¿Y tú pasaste todo el domingo entre dormida en Panamá? ¿Dónde estabas? Iba de camino, iba en el bus. Ibas a Panamá. Y literalmente yo no suelo dormir en los viajes, no duermo en los viajes. Y prácticamente yo iba casi que dormida en ese viaje. Pero obviamente entiendo era que estaba desconectada de Exacto, aquí, estabas desconectada. Porque sin darme cuenta estaba haciendo un viaje, o sea, eso viene siendo... ¿Un viaje astral? No, en este caso no es un viaje astral, en este caso es una... Se me ha olvidado, se me ha olvidado la palabra. ¿Dimensional? No. Es una capacidad que hay que obviamente puede ser voluntaria o involuntaria, dependiendo de la capacidad que tienes, que es cuando puedes estar en dos sitios al mismo tiempo. Obviamente estás físicamente en un lado y espiritualmente, pero más visible para las personas que pueden ver los planos dimensionales en otro. ¿Desdoblamiento? Podría llamarse como un desdoblamiento. Ok. Y eso fue lo que pasó en ese día, literal. Ese día. Yo no lo creía, yo juraba y perjuraba que sí que había estado. Le decía, ¿cómo es que me estás diciendo que no si te estoy describiendo todo cómo estaba la habitación, incluso cómo estaba vestida Elsie? Le dije, estabas sentada aquí, tenías la pierna doblada así, estabas vestida de esta forma, tu mamá estaba aquí, yo entré por este pasillo que tiene el baño aquí, tiene esto acá, la silla estaba allí, el televisor estaba transmitiendo no sé qué cosa, que también se lo dije. Y ella me decía que no estuve hasta que pues fui, abrí el pasaporte y me di cuenta que el pasaporte confirmaba que yo no estaba en esa parte de la Tierra en ese momento. Exactamente, físicamente, en 3D. Sí, es correcto.
Entonces, bueno, esa creo que fue como que la más sorprendente para ti, ¿no? Sí, a ver, sí, porque obviamente sucedió algo que no sabía que tenía la capacidad, que era Ujú. precisamente esa. No me ha vuelto a pasar. Ok. Creo que obviamente va muy vinculada cuando hay quizás un sentimiento Un muy vínculo fuerte, emocional. sí, hacia alguien capaz que o sea, lo hago involuntariamente. Pero obviamente me han pasado otras muchas que también son bastante fuertes. Ujú. Una me pasó con un primo. eh, en este caso fue bastante difícil porque tengo un poquito, vamos a decirlo así, un poco la capacidad de ver cuando una persona normalmente va a trascender. Y pues con mi primo todo el mundo estaba celebrando que ella estaba libre del cáncer, que Ujú. ya estaba bien. Y yo Y tú estaba, estabas batallando contigo misma, ¿por sí, qué yo no? estaba por irme a Panamá y fui a despedirme de todos ellos, felices, toda la familia celebrando. Y mientras yo estoy hablando con él, le estoy preguntando, bueno, ¿y ahora qué vas a estudiar? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué metas tienes? Y él me está contando todas las metas que ahora tiene para comenzar a estudiar. Era un buen chico, era un chico de bien, era deportista, era obediente, era muy bueno. Y mientras él me está contando todo eso, yo lo estoy viendo ya del otro lado. Ok. Y yo, ¿a quién le digo esto? Me lo dijiste ¿A a mí. quién se lo cuento? Realmente me lo contaste a mí ¿Con bastante qué me afectado. como esto yo? ¿Con qué me lo trago? Sí. Y bueno, en esa, pues muchas otras experiencias más que he tenido que se alargaría el podcast muchísimo, de todas las experiencias que me han pasado y precisamente a través de todas esas experiencias que he vivido, que me han reconectado cada vez más con mi espíritu y saber que voy por mi camino correcto, por mi camino correcto. Ujú. Cada quien tiene su camino Ujú. y será el correcto o no, ya eso dependerá de cada quien, pero este Ujú. es mi camino correcto. Ok. Y es mi misión y es donde me siento plácida, donde me siento cómoda hablar de todo esto, explicar de todo esto. Cuando alguien se me acerca y me pregunta sobre cosas y yo explicarle y darle luz sobre algo que no termina de entender, eso a mí me llena. Eso a mí ¿sabes? Me hace sentir como, para esto estoy aquí. Ok, que estás ayudando a las personas desde las herramientas que tú tienes Correcto. y con las habilidades que has adquirido a lo largo del tiempo. Y eso es importante porque desde tu trinchera lo estás haciendo, desde la parte espiritual y yo desde la mía, desde la ciencia, también lo hago con mis pacientes. Yo recuerdo, a ver, a nivel de experiencias místicas, creo que eso, desde mi parte, mi experiencia, la única que tuve fue ese sueño con mi mamá, que fue el año pasado. No sé si el tema de que tú vas por la calle y te consigues una pluma o algo tiene que ver un poco con eso. A ver, eso es más abrirte a la creencia, Uh-huh. al tener fe. Cuando hay plumas, obviamente que sí que son señales, pero la gente puede tomarlo como, ay, nada, ¿qué tal? Obviamente que sí son señales. Yo siempre digo que las señales están por todas partes, que lo que hay es que estar atento. Para todo realmente hay señales. Okay. Todo te está dando una señal. Lo que pasa es que obviamente son imperceptibles para el ojo que no está abierto a ese tipo de cosas. Algo que me pasaba a mí curiosamente, siempre, durante toda la vida me pasó, era que cuando yo estaba en momentos muy críticos de mi vida, en momentos donde yo sentía que yo no podía más, un día X que ya yo estaba, que ya no podía con el peso del mundo sobre mis hombros, por alguna razón me subía a un carro o a un bus o donde fuera que me subiera o que llegaba, pero que ya yo estaba que literalmente lloraba en ese momento, o sea, lloraba delante de todo el mundo sin importarme y de pronto me subía al coche y estaba una canción... que te recordaba y te reconectaba. Vamos a decirlo así, vamos a estar... Una canción cristiana. Ok. ¿Ya? Ok. Obviamente con el tiempo entendí que no tenía que ver con una religiosidad. Lo que estaba era haciéndome llegar un mensaje de tienes la capacidad. Por ejemplo, hubo un tiempo de mi vida donde estuve en situaciones muy, muy críticas y había una canción que me perseguía y era una canción de una cantante cristiana que se llama Lily Goodman. ¿Llegar a ti? No, ese es de Yacy Velázquez. Ajá. No, se llamaba... ¿Cómo se cura una herida? No, ese es de Yacy Velázquez. Yo estoy lanzando aquí. Se me ha ido la canción. Se me ha ido la canción de Lily Goodman. Y al final será mucho mejor lo que vendrá. Todo es parte de un propósito y todo bien saldrá. Ok. O sea, fíjate
que ahí no te está hablando de una religiosidad como tal, No. ahí te está hablando de esas palabras y como te estoy hablando en ese periodo de mi vida que fue bastante gris, bastante denso, complicado, esa canción me perseguía. Donde yo me subía estaban pasando la canción, si yo llegaba a un sitio estaban pasando la canción y yo, pero bueno, ¿qué? Obviamente en ese momento no entendía lo de las señales. Ahora que yo las entiendo y las manejo, miro en retrospectiva toda mi vida, desde que he sido niña, desde que tengo memoria más allá de los 3 años, porque tengo pensamientos y recuerdos de cuando vivía en la calle a mis 3 años, de cuando me agarraba con niños mayores que yo para proteger a mis hermanos, de cuando buscaba ver dónde conseguía comida para alimentar a mis hermanitos que tenían 2 y 1 año, y yo tengo recuerdos completamente de todo eso. Entonces yo hago retrospectiva de mi vida, de todas las cosas que a mí me han pasado y de ver todas las señales estuvieron siempre, pero no las vi. Y siempre digo, ¿cómo son las señales en la vida de uno? Son como aquella película de terror, donde tú no te das cuenta quién era el malo hasta el final de la película, y después cuando llega, ¿qué pasa? ¿Quién es el malo? Al final de la película comienzan a pasar como los flashbacks de cada vez que durante todo el trayecto de la película dio las señales que era él, y la gente no lo agarró. Bueno, exactamente eso pasa con tu vida. Cuando tú comienzas a cerrar los ojos aquí y los abres, pero para tu mundo espiritual, para esa parte alterada de la conciencia, y comienzas a ver todas esas señales que durante toda tu vida estuvieron presentes. Para cuando elegiste la pareja, hubieron señales. Para cuando iban a nacer tu hijo, hubieron señales. O sea, para todos siempre hay señales. Hasta para la más mínima cosa que vayas a hacer, siempre vas a tener una señal. Pero eso tiene que ver mucho con el creer. Lo que pasa es que normalmente decimos que es ver para creer, ¿verdad? Es lo que solemos decir. Sí, pero hay que creer para poder ver. En este caso es al revés. Hay que creer para poder ver. Exacto, es creer para que podamos ver. Ok. ¿Qué podemos decir para finalizar este episodio? A ver, no se asusten con las experiencias que puedan pasar. No se asusten ni se frenen. Dependiendo del tipo de experiencias, claro, obviamente. Porque hay experiencias que son más densas dependiendo de la vibración que tenemos. ¿Por qué? Porque también podemos llevar a experiencias que son un poco más negativas, con entidades de bajo astral, porque estamos vibrando en esa energía. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos en las quejas, en el victimismo, en las rabias, en el rencor, en la miseria, en el malvivir. Todo emite una vibración energética que va a traer a ti las experiencias que vas a vivir, tanto en los planos energéticos dimensionales como en este plano de terrestre. Si tú vibras en carencia, en queja, en miseria, en malvivir, ¿qué crees tú que vas a seguir atrayendo? Lo mismo. Eso. Porque claro, porque lo que tú proyectas estás haciendo más con ese tipo de energía. Claro. Si tú no cambias tu cassette para eso, no vas a pasar a otro tipo de energía a la cual conectarte. No puedes conectar un cargador de teléfono donde va una laptop. No, donde va una nevera o un aire acondicionado, ¿verdad que no? No. Que no son, a pesar de que son corrientes, no sirven para lo mismo. Bueno, entonces, cuando tú estás, vamos a decirlo así, cuando tú estás vibrando en todas esas bajas densidades, es como si estuvieses conectando un cargador de móvil. Cuando tú elevas y empiezas a ver desde otro punto de vista y empiezas a tener desde la gratitud, desde el agradecimiento, de todo, me llega el sueldo, pero no me queda para más nada, pero pagué todo, pues compré comida, pagué la luz, pagué el agua, pagué la casa, no sé qué, y estoy bien porque estoy en mi casa cómodo, ya comienza a llegar más. Y quiere decir que estás conectado en vez del cargador, estás conectado al toma corriente del aire acondicionado. Entonces, es a eso cuando tenemos que también empezar a diferenciar. Entonces, mientras seas cargador de teléfono, vas a tener experiencias espirituales que van a ser densas. Y probablemente te vas a acercar a esas experiencias místicas con oscuridades, con densidades oscuras. Sí, lo mismo ocurre del lado de la psicología, porque yo a veces le digo a mis pacientes que solo con el hecho de cambiar la perspectiva y el ojo y el lente con el que tú miras las cosas que te están pasando a tu alrededor, muchas cosas pueden mejorar. Porque no es... Pareciera una fórmula mágica, pero no lo es, porque cuando yo cambio mi perspectiva y yo empiezo a ver todo desde el qué puedo hacer para mejorar, no dándole un problema, sino tratando de buscar una solución, allí es donde empieza la verdadera transformación,
de todas las personas, de todo el proceso. Entonces, nada, con esto solo queremos decirles a ustedes que tanto para la ciencia como para la espiritualidad, estas experiencias místicas y los estados alterados de conciencia tienen su significado, que es muy distinto uno del otro, pero convergen en lo siguiente: mientras busquemos apoyo profesional de un lado o del otro, se le puede dar una mejor respuesta o puedes tener las herramientas para poder manejar eso que puede estar ocurriendo si te ocurre. Y si no te ocurre, pues ya tú sabes más o menos de qué van, cómo van, y cuando los escuchas ya no se te van a hacer tan desconocidos si has escuchado este episodio y si has escuchado tanto lo que Eve como yo te hemos estado diciendo en este rato por aquí. De todas maneras, pues déjennos algunas de sus experiencias. Me encantaría a mí, yo que nunca estoy pendiente de leer los comentarios, tengo que decirlo. Lamentablemente aquí la que se encarga de eso es Elsie. Sí, soy yo, pero yo les replico Pero me encantaría leerles en esta ocasión las experiencias que ustedes han podido tener, porque sé que como yo, ustedes también, muchos de los que me escuchan han tenido muchas de estas experiencias. Y bueno, podamos tener un poquito de feedback por allí, de yo contestarles también. Y sí, eso, porque si tienen dudas, no tengan miedo, miedo, no tengan nervio de este mundo, más bien incursiónenlo, miren por qué están teniendo esa apertura. Quiere decir que si tienen esa capacidad, esa apertura es porque ya hay algo en ustedes que vienen a trabajar en la parte de la espiritualidad. Todos somos espíritus, todos podemos trabajar nuestra espiritualidad, pero obviamente depende de las misiones y lo que vinimos a experimentar. Hay personas que vinieron a vivir desde la materialidad y obviamente van a estar más desconectadas de la parte espiritual. Hay otras personas que ya hemos trascendido muchas vidas, ya somos almas viejas como yo, por eso soy una vieja chuchumeca energúmena a veces. O un alma joven como yo. También. Y bueno, nada, eso. Me quedé ahí. Nada, y antes de finalizar, como siempre, agradecerles a ustedes por estar allí domingo a domingo, lunes, martes, miércoles o el día que escuchen este episodio, por darle like, por suscribirse si no está suscrito, por activar la campanita para que se den cuenta cada vez que YouTube monta un episodio nuevo, o darle también a seguir en Spotify y compartirlo y hacer eco que cuando nosotros nos llegan los feedback por todos lados nos agrada, porque sabemos que estamos tocando almas y estamos tocando mentes y estamos agitando pensamientos, pero con la premisa de siempre, con la premisa de que nosotras no queremos ni pretendemos que pienses como nosotras. Solo queremos que pienses. Chao, chao, terrícolas. Hasta el próximo domingo. Sigue pensando, sigue cuestionando. Y por el amor de todas las cosas trascendentales, piensa por ti. Nos vemos en el próximo Caos Consciente.